Rechazan una doctrina creída por la cristiandad durante 2000 años porque la palabra purgatorio supuestamente no está en la Biblia, pero aceptan ciegamente una doctrina llamada el rapto secreto, una palabra que tampoco está en la Biblia y que fue inventada hace menos de 200 años. Hoy vamos a hablar de esta hipocresía exegética y vamos a pulverizarla. ¿Qué tal? Soy el padre Daniel y hoy vamos a entrar en un campo de batalla teológico, con la caridad por delante, pero con la verdad como nuestra única espada. Vamos a confrontar una de las contradicciones más flagrantes del protestantismo evangélico moderno. Vamos a poner cara a cara la creencia católica en el purgatorio con la creencia evangélica en el rapto. Y vamos a demostrar que una es una doctrina con profundas raíces bíblicas y apostólicas, mientras que la otra es una ficción, una fantasía de escape inventada en el siglo XIX. Antes de que la historia y la Biblia humillen esta contradicción, te pido dos cosas. Primero, dale me gusta a este video para que esta defensa de la fe apostólica llegue a más católicos. Y segundo, compártelo. Compártelo con ese ser querido que ha sido atrapado en una teología del miedo sobre el fin de los tiempos. Ayúdame a llevarle la esperanza consoladora del purgatorio. Comencemos por la invención, el rapto secreto. ¿Sabías que durante los primeros 1800 años de cristianismo, ningún santo, ningún papa, ningún doctor de la Iglesia, ni siquiera Martín Lutero o Juan Calvino, creyeron jamás en un rapto secreto de los cristianos antes de un periodo de tribulación? Esta idea fue inventada en la década de 1830 por un hombre llamado John Nelson Darby. Es una novedad absoluta, una tradición de hombres en su forma más pura, y se basa en una interpretación forzada de un par de versículos, como 1 Tesalonicenses 4, arrancados de 2 milenios de interpretación cristiana que siempre los entendió como una descripción de nuestro encuentro con Cristo, en su única y gloriosa segunda venida al final de la historia, no en un escape secreto previo. Ahora, hablemos del purgatorio. La objeción principal es, la palabra no está en la Biblia. Tienen razón. La palabra purgatorio, como la palabra Trinidad o la palabra encarnación, no está en la Biblia, pero el concepto, la realidad, está tejida a lo largo de toda la Escritura. Primero, la Biblia establece un principio innegociable en Apocalipsis 21-27. En la Nueva Jerusalén, el cielo, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Absolutamente nada manchado, nada impuro, puede estar en la presencia de la perfecta santidad de Dios. Ahora seamos honestos. La mayoría de nosotros, incluso los buenos cristianos, no morimos en un estado de perfección absoluta. Morimos en amistad con Dios, sí, pero quizás con afectos desordenados, con pecados veniales no confesados, con las consecuencias temporales de nuestros pecados ya perdonados. Si morimos en este estado, ¿a dónde vamos? No podemos ir al infierno porque morimos en amistad con Dios, pero no podemos ir directamente al cielo porque todavía tenemos impurezas. La lógica misma exige un estado intermedio, un lugar o un proceso de purificación final. Ese lugar es lo que la Iglesia llama purgatorio. Segundo, San Pablo describe este proceso explícitamente, y este es el versículo que hace temblar a la teología protestante. En 1 Corintios capítulo 3, Pablo habla del día del juicio, y dice que la obra de cada uno será probada por el fuego, y escucha con atención lo que dice del creyente cuyas obras eran imperfectas. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. San Pablo nos está describiendo el purgatorio, un lugar o proceso donde un creyente que ya es salvo debe pasar por un fuego purificador para poder entrar en la gloria. Negar esto es arrancarle una página a la Biblia. Tercero, la Biblia nos muestra la práctica de orar por los muertos. En el segundo libro de Macabeos, un libro que formó parte de la Biblia cristiana durante 1500 años, hasta que Lutero lo arrancó precisamente por esto, Judas Macabeo y sus hombres rezan y ofrecen sacrificios por sus compañeros caídos en batalla. Y el texto concluye: es por tanto una idea santa y saludable rogar por los muertos, para que sean libres de sus pecados. ¿Para qué rezar por los muertos si no hay un estado donde nuestras oraciones puedan ayudarles? No rezas por los que están en el cielo, ya no lo necesitan, y no puedes ayudar a los que están en el infierno. La oración por los muertos solo tiene sentido si existe un purgatorio. Y la evidencia de las catacumbas, las tumbas de los primeros cristianos, está llena de inscripciones que dicen
Que en paz descanses y que los santos recen por ti. La iglesia primitiva creía en esto. Y ahora la clave secreta, el versículo de Judas 1:9. La batalla por el cuerpo de Moisés. Si el cuerpo de un siervo, Moisés, que no pudo entrar en la tierra prometida por su pecado, era tan sagrado que Dios envió a San Miguel para protegerlo de la profanación del demonio, ¿qué nivel de pureza no exigirá Dios para el alma de un santo que va a entrar, no en la tierra prometida, sino en la visión beatífica, en la presencia misma de la Santísima Trinidad? Este versículo nos revela el celo de Dios por la santidad. El purgatorio no es un invento de un Dios cruel, es una invención de su misericordia infinita. Es el hospital del alma, la última ducha de amor que nos prepara para el banquete de bodas del Cordero. Y aquí llegamos al clímax, a la hipocresía exegética expuesta. Para creer en el rapto, tienes que aceptar una tradición de hombres de 1830, ignorar 1800 años de historia cristiana y torcer un par de versículos de su contexto. Para creer en el purgatorio, tienes que aceptar la lógica bíblica de la santidad de Dios, la enseñanza explícita de San Pablo, la práctica apostólica de orar por los muertos y el testimonio unánime de la iglesia primitiva. Y sin embargo, nos acusan a nosotros de ser no bíblicos. Es una contradicción que pulveriza toda credibilidad. La única regla que aplican es, si suena católico, aunque tenga raíces bíblicas, hay que rechazarlo. Si es una invención protestante, aunque no tenga raíces bíblicas, hay que aceptarla. Eso es la definición de una tradición de hombres que anula la palabra de Dios. En conclusión, y esta es mi advertencia a mis hermanos evangélicos, dejen la teología del miedo y la fantasía del escape. Acepten la teología consoladora y realista de la purificación. El purgatorio no es una segunda oportunidad, es la etapa final de la santificación para los que ya tienen la salvación asegurada. Es la prueba de que el amor de Dios es un fuego consumidor, que no nos aniquila, sino que quema todas nuestras impurezas hasta que solo queda el oro puro de nuestra alma, lista para brillar en su presencia. Y mi llamado a los católicos, no teman al purgatorio, ámenlo como una expresión de la misericordia de Dios, y recen con fervor por las almas benditas del purgatorio. Es el acto de caridad más grande que podemos hacer por nuestra familia, que ya está en el umbral del cielo. Si esta reflexión sobre el juicio, la misericordia y la purificación de Dios ha conmovido tu corazón, no te pierdas el video que aparece ahora en pantalla sobre el juicio final en Mateo 25, donde Jesús nos revela el único criterio sobre el que seremos finalmente juzgados: el amor.